¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo aquí al canal. Espero que vaya todo fenomenal. Vamos a continuar con nuestra labor divulgativa, nuestra labor informativa, nuestra tarea de seguir aprendiendo y conociendo más información sobre la salud. Y venimos con otro vídeo de farmacología. En el último vídeo me lanzasteis una petición en comentarios para que trajésemos al canal un vídeo sobre orexígenos, estimulantes del apetito. Me ha parecido muy interesante esa petición. Entonces vamos a hablar en especial del acetato de megestrol, que en dosis altas es un anticonceptivo, Seguramente todo el mundo lo conozca como anticonceptivo, pero en dosis altas se lo puede utilizar también como estimulante del apetito. Es una progestina sintética que va a tener efectos en el cerebro para reducir la saciedad y estimular el apetito. Ahora vamos a poner un poco cómo trabaja en ese punto o cómo provoca esa estimulación del apetito. El acetato de megestrol es un fármaco indicado, como digo, para frenar la concepción, pero en dosis altas. Repito, en dosis altas va también muy bien como estimulante del apetito en personas que a lo mejor están pasando por un cáncer, vienen de una quimioterapia y se han quedado muy bajitas de peso, con el apetito deteriorado, personas en situación de caquexia, personas que tienen insuficiencia renal y se someten a diálisis, y como digo, el apetito está muy deteriorado, personas que también están desnutridas, hay un gran riesgo de infecciones, de que vengan otras enfermedades a causa de esta desnutrición. Caquexia no es una persona que está muy delgada. Hay personas que están muy delgadas y están perfectamente nutridas. Cuando hablamos de caquexia es un estado de desnutrición asociado a debilidad, a fatiga y también una pérdida ponderal importante. Pero sobre todo desnutrición. Y sabemos que la solución a esto es comer. Ingerir más calorías, ingerir más nutrientes. Pero si la persona no tiene hambre, no tiene apetito a causa de la enfermedad o el tratamiento farmacológico que esté siguiendo, se puede utilizar en este punto el acetato de megestrol. Y luego hay otras personas que no tienen ningún tipo de problema de este tipo, simplemente les cuesta mucho ganar peso y utilizan el acetato de megestrol, off-label, ¿vale? Quizás se lo pueda indicar su clínico o su clínica por el privado, pero lo utilizan off-label e incluso a veces sin supervisión médica, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a hablar un poco de cómo funciona el acetato de megestrol. Son hormonas, por si alguien se lo está preguntando, oye, ¿pero estos son hormonas? Sí, son hormonas, y cuando utilizamos hormonas estamos jugando con fuego, y especialmente en dosis altas. Cuanta más dosis manejes de acetato de megestrol, más posibilidades de tropezarte con efectos secundarios. La subida de peso es un efecto secundario del acetato de megestrol cuando se utiliza como anticonceptivo, pero cuando lo queremos utilizar como estimulante del apetito, esta subida de peso es un efecto primario, porque es lo que buscamos. Bueno, ¿cómo funciona el acetato de megestrol? Repito, este fármaco es un anticonceptivo. Sí, es un anticonceptivo, incluso en dosis de 0,25 ya se utiliza como anticonceptivo. A veces se utiliza en monoterapia o combinado con etinil estradiol, como el famoso levonorgestrel que conocemos. Ahora bien, en dosis altas, en estas dosis no sirve para estimular el apetito. Es en dosis altas, cuando se utiliza como estimulante del apetito, 160, 250, 300, 400 miligramos. ¿De acuerdo? Pero claro, en estas dosis la cantidad de efectos secundarios que podemos encontrarnos con el acetato de megestrol también son muy importantes. Entre ellas, la inhibición del eje. Ya hemos hablado aquí de lo que ocasiona y lo que acarrea inhibir el eje, 40.000 millones de veces. Entonces es lo primero que tú tienes que considerar cuando tomes acetato de megestrol en dosis altas, es que vais a inhibir el eje. Y lo que puede dar esto como consecuencia: disfunción sexual, pérdida de libido, depresión, pérdida de masa muscular. Propiedades anticonceptivas del acetato de megestrol, usado en combinación con etilín estradiol. También se utiliza mucho en veterinaria. No sé si tenéis mascotas en casa. Yo tengo 2 perros, un perro y una perra. Y las perras, en la etapa de proestro, que es cuando se produce ese sangrado, ahí no debería montarla el macho. Es más, la perra no quiere que le monte el macho. Pues normalmente se pueden utilizar terapias hormonales de este tipo, como el acetato de megestrol, para bloquear el proestro. Los veterinarios ya nos aconsejan más pues utilizar la cirugía, ¿de acuerdo? La esterilización, porque te aseguras por completo que la perra no se va a quedar embarazada. Si utilizas el acetato de megestrol, porque no quieres esterilizar a la perra, que normalmente tienen dos celos al año, pues recuerda que no esté en contacto con machos. Si está esterilizada ya no tienes problema, pero si no está esterilizada, muchas veces le das la hormona y luego el perro la monta, a lo mejor tú no te has dado cuenta y pumba. Ya tenemos un problema. Entonces, bueno, que no vamos a hablar aquí de perros y de perras, pero me quiero centrar como estimulante del apetito, pero como digo, lo digo como añadido porque en veterinaria se utiliza el acetato de megestrol para eso. Bueno, el acetato de megestrol en dosis altas es un estimulante del apetito. La indicación de este fármaco es para el cáncer de endometrio, para el cáncer de mama, caquexia y anorexia. Es una progestina sintética que tiene un 30% más de afinidad que la progesterona por el receptor de progesterona, que lo he puesto ahí abreviado como RP.
Por eso quiero que conozcáis muy bien cómo funciona el acetato de megestrol, ¿vale? Esto es lo más importante. No, estimula el apetito y ya. Me da hambre, no. Pero hay que saber por qué te da hambre. Porque es una progestina sintética que tiene un 30% más de afinidad que la progesterona. Es decir, va a emular las acciones de la progesterona. Y tenemos que recordar que también, como progestina y como progesterona sintética, que es como progestágeno, que es, también se puede unir al receptor androgénico. Con menos fuerza, por supuesto, es un receptor, es un agonista débil, bastante débil del receptor androgénico, y también es un agonista débil, bastante débil, del receptor glucocorticoide y el receptor mineralcorticoide. Pero hay que considerar que en dosis altas este efecto agonista débil, bastante débil, vuelvo a repetir, ya no es bastante débil, ya es débil a secas. Y se puede notar en algunos individuos, ¿vale? Efectos que voy a notar con el acetato en dosis altas. Inhibición del eje. Contrarresto las acciones del estradiol, que me pueden unir muy bien para el tratamiento del cáncer del endometrio y cáncer de mama. Ojo, no es un tamoxifeno, no es un anastrozol, ¿vale? No tiene la misma eficacia que estos medicamentos, ¿de acuerdo? Bloquea las acciones del cortisol y la aldosterona, porque se une al mismo receptor y puede antagonizar las acciones del cortisol y la aldosterona, pero también podría emular las acciones del cortisol y la aldosterona, porque es un agonista parcial de este receptor, ¿de acuerdo? Con menos fuerza, pero podrías notar retención de hidrosalina a nivel intracelular y extracelular, podrías notar incrementos de niveles de glucosa, sobre todo en ayunas, podrías tener problemas a nivel óseo, o sea, una mayor, como digo, una excesiva resorción ósea. Podrías notar un aumento de sodio y de agua en el cuerpo, o sea, una pequeña subida también con la correspondiente subida de tensión. Y también un efecto débil androgénico. No te va a dar androgenización, sobre todo a nivel virilizante, aumento del vello corporal, hirsutismo, cambios en el estado de ánimo, más agresivo o más agresiva, pero sí que podrías notar alteraciones en el perfil lipídico. Te puede subir el LDL, te puede bajar el HDL, te pueden subir un poquito los triglicéridos, se puede alterar un poquito, quizás unas décimas, el índice aterogénico. Normalmente una persona que esté en situación de caquexia tiene una depleción de colesterol muy grande, con el HDL y el LDL en coma, pero hay personas que quizás tú no estés en esta situación, lo quieras tomar para subir 7-8 kilos porque te cuesta mucho subir de peso, lo quieras utilizar un mes, y si tú ya tienes el LDL a lo mejor mal, el LDL a lo mejor lo tienes en 220, el HDL lo tiene muy bajito, pues con el acetato de megestrol seguramente empeore el panorama, ¿vale? En función un poco de cómo vaya actuando con este receptor, equilibrio de otras hormonas, etcétera, ¿vale? Esto también hay que decirlo, por si acaso. Depende luego también ya de la persona. Acordaros que en biología 1 más 1 no es 2, 1 más 1 es 3, a veces. Entonces, no se puede considerar al 100% todos los casos de que cuando vayas a tomar acetato de megestrol, el LDL te va a subir. Lo mismo tú el LDL lo tienes en 160 y te sube a 180, o lo mismo te sube 3 puntos, y a nivel clínico no es significativo, es que no te tienes ni que preocupar por eso. El HDL tú lo tienes en 43, 42, cerca del mínimo, y lo mismo al empezar con la medicación, al mes te haces una analítica y se te pone en 38. Pues mira, puede pasar. Los triglicéridos los tienes a lo mejor en 92 y se te suben a 101. Esto no es nada. La glucosa la tienes tú en ayunas en 78, 86, que glucómetro capilar y te lo miras tú en casa, y se te sube a 97. Sí, puede pasar. Pero esto ya te da a entender que está interactuando con el receptor glucocorticoide, ¿vale? Y con el receptor androgénico, para que lo sepas. Se puede utilizar también el acetato de megestrol para combatir la alopecia androgénica y el cáncer de próstata. Pero acordaros, como te va a inhibir el eje, se aconseja acompañarlo de una base de testosterona, sobre todo en hombres, para que los hombres no vean una inhibición del eje y las consecuencias que trae eso, todo a nivel anímico y a nivel sexual, pues utilizas una base de testo y te quitas todos estos problemas. Acordaros que la inhibición del eje es momentánea, mientras uses el fármaco, luego se recupera rápidamente, en cosa de 3 o 4 semanas. Acordaros que el cuerpo siempre tiende a la homeostasis y va a intentar equilibrar y compensar la baja, quizás este bloqueo a nivel de receptores lo va a compensar promoviendo la producción de estas hormonas, ¿de acuerdo? Es el caso de la aldosterona, que pasa mucho. Cuando tú bloqueas el receptor de la aldosterona, se libera más aldosterona para compensar un poco la baja interacción con ese receptor. Dosis de 160 y 300 miligramos al día estimulan fuertemente el apetito. Bastante, te diré, bastante. Cuidadito con esto. ¿Cómo fomenta el apetito? Pues estimula la liberación del neuropéptido I. La producción de IGF-1 te va a venir muy bien para ganar peso, sobre todo por la subida de azúcar, que va a fomentar también la liberación de insulina. Reduce las acciones de las citoquinas proinflamatorias, en especial el factor de necrosis tumoral alfa, que es un gran catabólico, también interleucina 1 beta, interleucina 6. Modula a nivel hipotalámico el centro de saciedad, reduciendo la saciedad sobre todo, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a notar sobre todo es más hambre y más apetito.
durante todo el día, que es lo que busco. Efectos secundarios del acetato de megestrol en estas dosis, pues retención de líquidos, pérdida de libido, glucosa alta en ayunas, sangrado excesivo, hipogonadismo, perfil lipídico alterado, tromboflebitis ya en casos más graves. La vida media, entre 30 y 40 horas, se puede abarcar más, y acordaros que es un inductor moderado de la CYP3A4. Si estáis tomando algún fármaco que tenga también interacción con esta enzima, antidepresivos, antihipertensivos, benzos, acordaros que en combinación con el acetato de megestrol, las concentraciones de este fármaco se pueden reducir y los metabolismos secundarios de ese fármaco pueden aumentar, sobre todo si tiene un metabolismo tóxico, ¿vale? Si tiene algún metabolito tóxico ese fármaco, cuidadito con esto, ¿vale? Lo bueno también del acetato de megestrol es que no tiene afinidad ni por la transcortina ni por la SHBG, así que en principio con el uso de acetato de megestrol, a lo mejor en la analítica el SHBG, la proteína transportadora de hormonas sexuales, no te tiene por qué subir, y la transcortina tampoco, que normalmente esto no te lo van a medir en ninguna analítica, olvídate que te vayan a meter esto en analítica, pero bueno, pues sí, tú eres ya más avispado y lo sueles pedir, pues que sepas que no te tiene por qué subir, pero si te sube, en principio, tiene muy baja afinidad por la SHBG y por la transcortina, ¿de acuerdo? Sobre todo tiene afinidad por la albumina, el acetato de megestrol tiene mucha afinidad por la albumina, a diferencia, por ejemplo, del 17-beta-estradiol o de la testosterona. La subida de peso es considerable, ¿eh? Ojo, se sube muy rápido de peso con el acetato de megestrol, sobre todo en los primeros meses. Yo os aconsejaría que la acompañéis de un entrenamiento en gimnasio con máquinas, con pesas, mover pesos, tampoco en plan bestia, pero puedes ir al monitor que esté por allí o a la monitora y pedirle una rutina de entrenamiento con máquinas, a lo mejor ejercicios moderados, suaves, tampoco hace falta, como digo, hacer el bestia en el gimnasio o mover muchas cargas, pero el entrenamiento en gimnasio acompañado de cromo, niacina y berberina, para mejorar la sensibilidad a la insulina, porque es un fármaco que te puede subir el azúcar, ¿vale? El aumento de la sensibilidad a la insulina te puede venir muy bien también para subir de peso. Acordaros, te va a venir genial para subir de peso. Entonces, un entrenamiento con cargas en gimnasio 3 veces en semana, más esta complementación, puedes meterle proteína en polvo. Si te sienta bien la proteína de suero, puedes meter proteína de suero y también creatina. Entonces, el entrenamiento, el ejercicio, con buen sueño y con un consumo de calorías mayor, vas a subir de peso, pero radicalmente. Repito, radicalmente. El periodo de tiempo de uso del acetato de megestrol, acordaros que debería ser corto, intervalos de tiempo cortos, una coyuntura de 1 mes y medio, 2 meses. Y ahí cortas, ¿vale? Si queréis otro estimulante del apetito, ya hablamos en el canal, la ciprostadina, el periactin. Ahora bien, te vas a comer hasta los muebles con eso, ¿eh? El periactin es muy fuerte. Además, el periactin, lo bueno que tiene también es que reduce el metabolismo basal, así que tienes esa ventaja. Pero, repito, ojo, con los orexígenos, con el acetato de megestrol y el acetato de megestrol mientras lo tomes. Pero el problema también que tiene la ciprostadina, que le hemos hablado ya en el canal, es que, aparte que tiene efectos sobre receptores, tiene efectos psicotrópicos, receptor 5H2A, inhibe la recaptura de serotonina. Bueno, miraros ese vídeo también de la ciprostadina por si os interesa, para que conozcáis también los mecanismos de acción de la ciprostadina también como orexígeno. Se utiliza también mucho en niños para estimular el apetito. Pues nada más, ya hemos expuesto cómo funciona el acetato de megestrol. Espero que os pueda servir de ayuda. Los efectos secundarios, los efectos primarios. Dejaré más bibliografía, como siempre, en la descripción para que podáis ampliar vuestros conocimientos. Es un fármaco que funciona muy bien, ya te digo. Funciona muy bien como estimulante del apetito, pero hay que considerar los efectos secundarios que acarrea el uso de estos fármacos, porque son hormonas. Es una progestina sintética, actúa en el receptor de progesterona, son hormonas y va a producir cambios importantes en tu organismo. Nada más, dejo aquí el vídeo, gracias por haberme acompañado hasta el final y nos vemos en la próxima. Chao, adiós.